Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el restaurador Alfredo Marín Gutiérrez. Alfredo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, con muchísimo gusto. Y con él vamos a platicar en esta ocasión sobre el Museo de El Carmen, porque qué mejor persona para hablar sobre el tema que su director, Alfredo Marín, el restaurador Alfredo Marín, es director actualmente del Museo del Carmen desde hace ya un buen número de años. Pues vamos a comenzar por, antes de hablar del museo, ¿qué pasaba con este edificio antes de ser museo? O sea, ¿cuándo fue fundado? Un poco generalidades de qué historia tiene, ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿En su construcción, antecedentes, en fin? Bueno, mira, voy a tratar de ser muy general, porque hablar del Museo del Carmen podríamos pasarnos aquí muchas horas. Uh-huh. Es bien interesante, es hablar de un edificio, hablar de una orden que son los carmelitas descalzos, los carmelitas que llegan a México ya reformados por Santa Teresa. Es hablar del edificio, de sus espacios maravillosos, de patios, del claustro, de la huerta, que fue importantísima la huerta de los carmelitas. Y de la colección y de las actividades que realizamos. Como decía, sí tengo mucho, bueno, no tantos, 9 años nada más de director del Museo del Carmen. Muchísimo. Apasionante, yo pensé que me quedaría ahí 1 o 2 años. Siento que pasaron 1 o 2 años, estoy muy divertido trabajando, haciendo muchas cosas. Y pues para hablar en general, pues yo creo que habría que comentar cómo llegan los carmelitas a México. Uh-huh. Llegan a finales del siglo XVI, no se establecen de inmediato en San Ángel, se establecen en otras partes de la ciudad y después llegan a el área de San Ángel a principios del siglo XVII. Fray Andrés de San Miguel me voy a saltar todos los pleitos que tienen con San Jacinto, los dominicos, también súper interesante. Si de repente me equivoco en algún dato, perdón, pero no manejo a la perfección. No soy historiador del arte, soy restaurador. Me he metido a investigar mucho de todo lo que son los carmelitas, pero a veces se me van fechas, se me van nombres. Muy humano y ni modo, no soy perfecto. Pero sí puedo mencionar que llegan los carmelitas finalmente a principios del siglo XVII, establecerse. En 1615 se coloca la primera piedra en unos predios donde es actualmente el Museo del Carmen en San Ángel, que fueron donados, acordémonos todas las donaciones que se hacían por gente que estaba muy metida con la iglesia, hacían donaciones de terrenos. Finalmente, después de muchos problemas, eso sí es importante mencionarlo, desde finales del 16 hasta el momento que se establecen, tienen muchos problemas con otras órdenes religiosas, especialmente la iglesia de San Jacinto, que todos conocemos, ya estaba ahí. No son muy bien recibidos los carmelitas, y pues les da como coraje a los de San Jacinto, entonces pues les hacen medio la vida de cuadritos, toda una historia, pero se establecen. En 1617 llega el arquitecto Fray Andrés de San Miguel, un arquitecto como muy vanguardista, muy adelantado a su época, y hace en el convento del Carmen cosas bien interesantes que a veces funcionan como ejemplo para hacerse en otras partes de otros conventos. Se fundan otros conventos en la Nueva España. La idea era, bueno, ya no tanto la evangelización, porque pues ya habían llegado los franciscanos, los dominicos y los agustinos, entonces se piensa que los carmelitas se tendrían que ir al norte a hacer evangelización. También esto voy a tratar de saltármelo. Uh-huh. Quiero recalcar que hay 2 libros, hay un libro hay buena bibliografía sobre la historia del Carmen, de San Ángel. Yo creo que el mejor que hay, o uno de los mejores, es uno que hizo el arquitecto Jaime Abundis. Fue maestro mío, una gente a la que respeto muchísimo. Hizo un trabajo de investigación interesantísimo que está en 2 tomos enormes, La huella carmelita, que editó precisamente el instituto. Uh-huh. Ese yo creo que es el libro básico para poder entender muchas cosas. Son tomos bastante gordos, bastante grandes, con toda la información
que el arquitecto Abundis es el que se ha encargado de investigar todo esto. Entonces, si hay más interés, ahí les estoy pasando el dato de la bibliografía que se podría consultar. Para la gente que nos escucha hay que ubicarnos dentro de la capital de la Nueva España, bueno, ahora Ciudad de México, que está al sur de la ciudad, que está en San Ángel, que a lo mejor lo dirás tú más adelante, pero que pensemos que el convento del Carmen está partido por la Avenida Revolución, por la Avenida Insurgentes, y que llegaba hasta Miguel Ángel de Quevedo, lo que actualmente en la Ciudad de México es Miguel Ángel de Quevedo, Chimalistac, todo lo que es paralelo al río Magdalena, que era una cosa enorme. Sí, claro, era un conjunto conventual enorme, era un colegio convento, y sí, lo que era la huerta de los carmelitas, que fue una parte importantísima para su economía, para muchas cosas, fue el huerto de los carmelitas, que es todo lo que es Chimalistac ahorita era parte del huerto, en algunas partes llegaba hasta partes de universidad. En efecto, lo que es Revolución fue partido, Revolución se abrió. Lo que es el centro cultural ahorita de San Ángel era parte del conjunto conventual ya alterado, pero eran terrenos ahí estaban partes de bodegas, estaba por ejemplo la perería del convento, que era donde es bien interesante todo lo que es la historia del Carmen, es interesantísima. Pero sí, en efecto, toda la parte de Revolución era parte importante del conjunto conventual y otras partes que ya van más hacia San Ángel, lo que es el área de San Angelín. Bueno, afortunadamente, no sé si se perdió mucho, pero tenemos yo creo que queda una buena parte de lo que es el colegio, convento, de los carmelitas de la Huerta. Sí, desgraciadamente se fracciona todo esto. Acordémonos de las leyes de reforma, los carmelitas no quedan exentos, se vende gran parte, en una parte bastante grande la huerta se fracciona toda. Nos queda, yo creo que el 1% de la huerta, nos queda un cachito de huerta, que la huerta fue muy importante, era un huerto enorme, como tú dices. A mí me gusta de repente imaginarme lo que era lo que era el Carmen. Imaginémonos que no había nada alrededor, que cuando llegan ellos estaba todo vacío. La huerta era un espacio gigantesco en el que adentro de la huerta habían ermitas, estos son como pequeñas capillitas, estaban los ríos, estaban las ermitas, eran lugares a las que se retiraban los frailes para hacer penitencia y los mandaban ahí una semana o dos. Entonces debe haber sido un lugar increíble. Las crónicas de algunas gentes que dicen que ir a San Ángel era ir a ver los cielos azules. Todavía tenemos en el Carmen lo que es la enfermería del convento, esa está, ahí tenemos un área de exposiciones temporales con fotografías, y se decía que en esa parte llevaban a los frailes a convalecer para que vieran las vistas, para que tuvieran las maravillosas vistas del Ajusco, de los volcanes, y desgraciadamente ahorita pues no vemos más que Revolución con un tráfico terrible, pero llegamos al Museo del Carmen y pues se nos olvida todo. Es un lugar de verdad maravilloso, se conserva una muy buena parte de lo que fue el convento. Tenemos un patio enorme, tenemos el patio de arcos, tenemos lo que te comentaba, el claustro, una partecita chiquita de la huerta que funciona como jardín. Yo creo que tenemos lo bastante para poder tener el espacio maravilloso que es. Yo hablar del Carmen, soy un apasionado del Museo del Carmen desde antes de que llegara de la dirección del museo. De San Ángel tenemos hasta la fortuna enorme de estar en un barrio muy importante. San Ángel sigue siendo un pueblo, con todo y que estamos rodeados de las grandes avenidas, Periférico, Insurgente, Revolución. San Ángel sigue siendo un pueblo. Y el área central de San Ángel sigue siendo lo que pusieron los carmelitas, que es el convento. La gente de la comunidad sanangelina me busca mucho para actividades, para cosas. Y aparte tenemos el edificio maravilloso y tenemos una muy buena colección de arte virreinal en su mayoría. Tenemos piezas del siglo XIX, piezas del siglo XX, pintura, escultura, documentos, textiles, cerámica, unas piezas maravillosas de Carmen Antúnez de cera. Una colección importantísima. Una colección, son 50 Antúnez. Piezas, que ahí es una anécdota muy divertida. Cuando yo llegué se pensaba que habían 4 o 5 piezas y pues no, a la hora que las empezamos a buscar,
Un día llegué, pedí que me subieran a lo que teníamos en el almacén de Carmen Antúnez, las 6 o 7 piezas, y pues cuando entré a la dirección fue muy divertido, fue muy padre encontrarme 50 piezas. ¿Ya estaban ahí esas piezas? ¿Siempre han estado piezas, allí? Mira, con Carmen Antúnez es uno como misterio. Se sabe que llegaron cuando Templo, no sé si te acuerdas, pero había un pequeño museo que se llamaba, era un museo como chiquito de dioramas. Carmen Antúnez es la misma persona que hizo el mercado, la maqueta del mercado de Tlatelolco, que son figuras de cera súper importantes. Carmen Antúnez, y tenía una hermana que era la hermana que era la que le ayudaba a hacer los bordaditos, hacían minitelares. Entonces Carmen Antúnez hacía el modelado de las piezas, su hermana la ayudaba y las vestían. Son piezas que son representaciones de diferentes danzas tradicionales. Hay una maravillosa que es la de los paragüeros, en las que las figuritas que son de 60 centímetros, 70 centímetros, están perfectamente hechas a escala, vestidas con bordados. Son una maravilla. Esas, en efecto, tenemos 50 piezas y son piezas bien interesantes. Esto está en la Casa del Acueducto. Eso lo tenemos como exposición permanente en la Casa del Acueducto. Estas ¿Es permanente? Sí, es permanente. Sí, son de nosotros, bueno, son del Museo del Carmen. Sí, claro. Las piezas están resguardadas en el Museo del Carmen, y yo lo que hice fue, cuando llegué, se les hizo una pequeña intervención. Hace 4 años logramos que la Coordinación Nacional de Museos nos apoyara con itinerar la exposición. Estuvo en diferentes partes de la República. Hasta hace aproximadamente 1 año que ya solicité que las piezas regresaran. No es recomendable que estuvieran fuera tanto tiempo. Se revisaron, se analizaron y ya se quedaron en el Carmen otra vez. Pero bueno, hagamos un recorrido imaginario de estos carmelitas descalzos. Hoy, ¿queda alguna ermita en el actual? Quedan restos en Chimalistac. Si ustedes van a la Cámara del Secreto, lo que le llaman Cámara del Secreto. Yo vivía ahí a media cuadra. Pues ahí. De la Cámara del Secreto. El camellón pues tiene restos de lo que debe haber sido una de las ermitas, que es lo que te digo, debe haber sido increíble poderte retirar pues como a la nada, porque era la nada. Yo pensaba que era un confesionario, no, equivocadamente. Fíjate que eran esos. Se cree que se tiene casi la seguridad que eran ermitas en las que se retiraban los frailes por algún tipo de, pues para hacer algún tipo de penitencia, pero se quedaban ahí solos 1 semana, semana y media, en medio de la nada, porque pues sí, no había nada. Y el exconvento está lleno de espacios para aislarse, ¿no? Para, como tú mencionabas, muchos espacios donde puede estar con el firmamento, o aislado en la huerta, o aislado claro. de muy pues acordémonos maneras. Que los así como principios, fundamentos, la idea básica de un religioso, de un fraile en este caso, pues eran, entre ellas era pobreza, castidad, obediencia. Ellos tenían el voto de silencio. Los frailes carmelitas no hablaban, o sea, no podían hablar entre ellos, no podían salir, eran monjes de clausura, eran monjes reformados que sabían. Santa Teresa acababa de hacer las reformas para que pudieran formarse, retomarse los carmelitas descalzos, que hay toda otra historia de la reforma de los carmelitas con Santa Teresa, que por cierto se están cumpliendo los 500, el 29 de marzo, si me acuerdo bien, se cumplieron los 500 años de su nacimiento. Este es un año importante para Santa Teresa. Hay que decir que Santa Teresa es porque hay Santa Teresa de Jesús. Sí. Es una confusión. No, sí, pues yo creo que la más importante, sí. La teóloga, la reformadora, un personaje importantísimo. Y que tiene mucho que ver con San Juan de la Cruz. Y que tiene, San Juan de la Cruz. Hay la poesía, las reformas de Santa Teresa, personaje de verdad, pues como muy emblemático. Muy emblemático. Y patrona de los carmelitas. Pues vamos a hacer una especie de recorrido imaginario en el Museo del Carmen, para ir viendo más o menos qué espacios tiene, qué se va a encontrar el visitante cuando accede a este espacio de clausura. Pues mira, llegando vas a ver se ven desde Insurgentes, desde Revolución, desde Chimalistac, las cúpulas del Carmen. 3 cúpulas. 3 cúpulas recubiertas, 2 cúpulas o 3 cúpulas. 2 cúpulas recubiertas de azulejo de Talavera, seguramente poblano, maravilloso, con la espadaña. Recordemos que primero se ponían las espadañas,
que eran características del 17, del 16, y después ya se construían las cúpulas que hasta donde sé ya son más representativas del barroco. De hecho, Fray Andrés de San Miguel venía de Puebla, primero estuvo en Fray Puebla, Andrés de y San luego ya Miguel, vino a claro, México. y ya Sí. viene a México a establecerse para construir el convento del Carmen. Yo, por lo que decías de la Talavera, seguramente Claro, se claro. trajo de allá. Bueno, tenemos además espacios con una cantidad de talavera espectacular, de muy buena manufactura. Incluso ahorita se está investigando, se va a empezar a investigar. Hay alguna española que tenemos, parece que tenemos el dato del que la hizo, de la casa que se hizo en España. Es un estudio bien interesante, una investigación que se va a hacer bien interesante por una persona que está muy metida en esto. Pero también tenemos azulejo. Yo siempre digo que cuando hay una talavera maravillosa es española, pues también puede ser mexicana. Aquí en México, en Puebla, se hizo una talavera de primera. Claro, se sigue haciendo. Y cuál con la escultura también. No, es que esta es guatemalteca, es buenísima. Pues aquí en México se hizo una escultura de excelente calidad. Y bueno, pues en efecto vamos a llegar y vamos a encontrar el edificio, que el edificio en sí es una pieza, bueno, es como, yo siempre digo que es como un estuche maravilloso que contiene una cantidad de cosas increíbles. El edificio es un edificio muy, muy, muy espectacular, muy, muy imponente. Un edificio del siglo XVII con espacios. Tenemos una capilla doméstica, que era la capilla privada de los frailes, que es de las piezas, de los espacios más importantes, más bonitos, con un retablo original. En el Carmen se forma, en 1929 se abre como convento, y recordemos que después de que se aplican las leyes de reforma, el espacio queda abandonado mucho tiempo, y pues como todo, pues es saqueado, abandonado, tiene otros usos. Milagrosamente hay cosas que no se vuelan nunca, que nunca se lleva a nadie, como el retablo de capilla doméstica, el retablito que tenemos en el área de criptas, los villalpandos que están en la sacristía, con la cómoda de sacristía. Tenemos 5 villalpandos maravillosos, todos firmados, y abajo de estos villalpandos tenemos la cómoda de sacristía, que tampoco nunca se llevó nadie. Entonces son piezas que pusieron los carmelitas cuando llegan a organizar su convento, y ahí siguen. Los 5 villalpandos nunca se los llevó nadie. Lo que te decía del retablito de la cripta, donde tenemos nuestras famosas momias, 12 cuerpos que tenemos ahí, que no se sabe, no se tiene la certeza de cómo llegaron. No hay nadie que pueda realmente afirmar si las momias han estado siempre ahí o llegaron cuando se abrió el museo. Hay muchas teorías. Hay gente que dice que cuando llegan los revolucionarios en 1918 o algo así, a buscar los famosos tesoros de los carmelitas, pues se ponen a escarbar en la cripta. El espacio estaba abandonado y pues lo único que se encuentra son momias. A la hora que llega la persona que medio se encargaba de todo esto, acordémonos que eran pleitos y problemas, y todos estos espacios estaban cerrados o abandonados, trata de volverlas a enterrar, y la gente de San Ángel ya no los dejan, porque ya era un atractivo ir a San Ángel, ir a la iglesia del Carmen o al convento y ver las momias. Al parecer habían más momias expuestas en la iglesia y en el convento. Eso me lo platicaba mucho una persona que desgraciadamente ya no está, que era Carmelita Mendoza, una gente que vivió en San Ángel toda su vida. Murió a principios de año, una señora de 98 años que siempre me apoyó. Ella se acordaba muy bien y me decía, es que aparte de las momias que tienes tú en el convento, en la iglesia habían muchos cuerpos momificados muy interesantes. A mí me impresionaba mucho porque me decía, había una niña perfectamente bien vestida y había militares. Yo como que no le encuentro mucho atractivo a una momia, pero bueno, esas ya son cosas de que cada quien decida si le gustan o no. Tenemos esos 12 cuerpos momificados que al parecer se sacan y ya no permiten que se vuelvan a enterrar. Hay otras gentes que dicen que no, que esos cuerpos los trajeron como en 1920, que llegaron de otro lado. Hay gentes que dicen que habían momias, a mí de repente, que habían más momias. A mí de repente me dejan ahí comentarios en mi libro de comentarios. ¿Dónde están todas las momias que faltan? Las momias del Carmen siempre han sido 12. Las mismas. Siguen siendo las mismas, las tenemos expuestas.
Es importante mencionar que al Museo del Carmen se le conocía como el Museo de las Momias, pero aparte de momias, tenemos 700 y tantas piezas espectaculares, pinturas de pintores, artistas novohispanos de primera como Cristóbal de Villalpando, como Miguel Cabrera, como de Juan Correa, pintores secundarios del 18, pintores importantes del 19, una colección impresionante de las piezas de Carmen Antúnez del siglo XX, tenemos mobiliario, ajuar eclesiástico, documentos, pocos, pero tenemos libros, y bueno, esculturas también de muy buena calidad. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, las momias son interesantes, sí, pero antes de ver las momias, recorre nuestros patios, recorre nuestros corredores, visita la capilla doméstica, la capilla mortuoria, donde están las momias, nuestros lavabos, de verdad espacios, lo que queda de la huerta, espacios interesantísimos, y después ya si te dan ganas entra a ver las momias, pero antes de las momias hay piezas bien importantes que la gente debe ver. Yo creo, Alfredo Marín, que dentro de todo lo que mencionas, la principal joya, así como obra de arte, es lo que queda claro, del exconvento del Carmen. Pararse en uno de sus espacios, ya sea interior o exterior, de veras, trae muchas emociones, ¿no? Claro. Sentir el espacio, sentir la arquitectura como obra de arte y con una intención de su alarife, de su constructor, ¿no? Claro. Y además eso, como tú dices, poderte parar, por ejemplo, en el patio de arcos, que es espectacular, o en el claustro, que puedes tener la vista de la espadaña, de las cúpulas, y de repente abstraerte, o como que quitarte de la cabeza que estás en la Ciudad de México. Sí es posible de decir, bueno, de repente puedes pensar que estás en el siglo XVII, porque pasa algo, en el Carmen pasa algo raro, que es, te metes y no hay ruido. Yo estoy metido prácticamente vivo ahí adentro. Llegas a algunos espacios, lo que es la dirección, yo por ejemplo no oigo ruido de la calle. Yo de repente me entero que fue un caos vial en Revolución, que lo tengo afuera de mi oficina, o que hubo un caos vial en Insurgentes. Yo a veces no me entero, porque ya que estás adentro del museo, logras en efecto sentir esa sensación de esos espacios como muy, muy especiales, que se prestan para pensar, para meditar, para sentirte bien. El claustro es espectacular, es lo que te comentaba, tienes la vista de las cúpulas, de la espadaña. Hay espacios, un patio que se recuperó hace 2 años y medio, el patio de los estudiantes, que es un patio maravilloso. Es increíble poder estar en esos lugares, en pleno casi centro de la Ciudad de México, con la maravillosa Ciudad de México, con todo su enorme caos, y entras a estos lugares y se te olvida ¿dónde estás? Y volviendo un poco a lo que ya he mencionado antes, hablamos ya de las ermitas, de que es un espacio los carmelitas son de clausura y de silencio. Hay un gran templo abierto al culto, por cierto, todavía, pero ¿por qué la necesidad de una capilla doméstica teniendo aquella iglesia? Bueno, mira, la capilla doméstica en el Carmen, para eso tenían los frailes 2 espacios, que es la tribuna, que es esta parte que tienen los conventos, que es como un muro que se hacía con una celosía muy cerrada para que los frailes pudieran comunicarse con el templo del Carmen y oír misa, sin ser vistos y sin que ellos vieran a nadie. Hay que estar en el espacio para entenderlo, pero es un espacio dividido en el que nada más los frailes adentro de su convento oían la misa si querían, que se daba en la iglesia que estaba abierta al pueblo en general. Esa decisión era porque acordémonos que eran frailes de clausura, no podían salir, y aparte tenían lo que es la capilla doméstica, que era la capilla privada que está en el primer piso del convento, con el retablo que les digo que es un retablo maravilloso del 17, con un lugar muy, muy, muy interesante, en donde iban exclusivamente los frailes. Ahí sí no podían. También acordémonos que no podía entrar nadie. Ellos no podían salir, pero al convento no entraba nadie más que los mismos frailes. Entonces, pues, el convento, para oír misa, el mismo convento oficiaban su misa, pero la hacían en su capilla privada. Por eso es una capilla tan chiquita. Pero si tú querías oír música, oír la misa, te asomabas por lo que es la tribuna, que es este espacio cerrado. Tenían las 2 opciones.
No sé en qué casos aplicaba una y otra, porque me tendría que meter ya más al estudio de la vida conventual, hábitos, claro. Pero la idea de la tribuna era eso, poder oír la misa que se estaba oficiando en el templo sin que los vieran y sin ser vistos. Y ellos no podían ver a nadie porque las celosías estas todavía esta es una celosía muy cerrada, de madera. Y si no, ellos oficiaban sus misas, yo creo que pues ya para hacer misas fúnebres de cuando se moría el fraile, yo creo que ahí los velaban o tenían sus oficios religiosos en su capilla privada. Ellos no tenían que salir absolutamente a nada, y pobres porque no salían ni muertos, porque los enterraban en la misma cripta del convento. Sin embargo, en las momias no hay ningún fraile, ¿verdad? Son civiles. Con las momias lo que pasa es que desgraciadamente no ha habido la posibilidad de poder estudiarlas más a fondo, pero las momias son una fuente de información interesantísima en la que nos podríamos dar cuenta de muchísimas cosas. A mí alguien me dijo que las momias son más del siglo XIX. Hay otra teoría que son las momias de los benefactores, que los revolucionarios que te comentaba los sacan y los dejan ahí expuestos. Pero hay gente especialista en textiles y por ejemplo, en indumentaria, que han ido y me han dicho, ¿sabes qué? Este textil ya es del XIX, o sea, no pueden ser las momias del siglo XVII, de cuando se hizo solapas, esto. Claro. La forma los encajes, las momias están vestidas, solo una tiene un hábito que... También hay un mito que en 1932 que se hace la película de los frailes del convento, creo que de Fernando de Fuentes. Dicen que incluso las momias alguien llegó y las revistió, cosa que veo como algo imposible, porque yo como restaurador te puedo decir que es una momia es un material orgánico muy delicado, que tienes que tenerlo súper bien controlado, y si tú la tocas, es decir, la empiezas a manipular, es como papel, se te empieza a romper. Entonces no creo que sea eso. Sí, ahora también antes de las leyes de reforma, pues la gente era enterrada en los atrios los benefactores, claro, en los atrios y en las criptas del convento. Y a diferencia de otros lugares, ahorita me acordé así de repente de San Jerónimo, donde lo que encontraron, todos los cuerpos que encontraron ahí, sí eran de monjas. Sí, claro. Todos, incluso unos sobre capas. Claro, aquí, bueno, se enterraban a los frailes, igual que en San Jerónimo se enterraba a los frailes, pero habían los benefactores, que eran los que daban este dinero que te comentaba para construir o para hacer lo que se necesitara en el convento, y pues como condición a veces se ponía o como premio, pues qué más que ser enterrado en el convento que tú habías dado dinero. Entonces los metían y los enterraban en la cripta del convento. Claro. Entonces nosotros tenemos, aparte de las momias, tenemos una enorme cantidad de huesos, porque aparte de la capilla tenemos la parte del osario, que es donde se guardaban el monje se moría y lo enterraban. A los 7 años y lo metían en una parte de la cripta. A los 7 años lo desenterraban, los metían en unas cajitas de madera y se metían al osario, como que se guardaban los huesos. Entonces ese osario existe, ese osario está en el Carmen y pues está lleno de huesos. En el Carmen, si nos pusiéramos a escarbar, encontraríamos más momias y encontraríamos más huesos, porque es la parte el Carmen tiene su cripta privada, tiene su cripta propia, en donde se enterraba a los benefactores y se enterraba a los frailes. Entonces, qué interesante. Sí, entonces no, como dirán los arqueólogos, son entierros secundarios, ¿no? Pues porque alguno lo exhumas, reúnes los huesos y lo vuelves a guardar, a inhumar de alguna manera. Sí. Entonces no puede haber cuerpos de frailes por esta costumbre que tú dices. Pues mira, a los frailes los enterraban ahí a fuerza, porque no los podían, lo que te decía hace rato, no salían los pobres no salían ni vivos ni muertos. Ya muertos los enterraban ahí para que, igual que las monjas, igual que las órdenes de algunas religiosas que eran así súper estrictas, que ya no podían salir nunca más, ni muertas, se quedaban ahí. Y los benefactores eran enterrados en el mismo espacio de la cripta del convento. Entonces lo que yo digo es, si nos pusiéramos a escarbar en la parte de la cripta, que es una parte importante, es una parte estéticamente, está recubierta de azulejo de Talavera, algunos al parecer europeos, otros mexicanos. Tenemos el retablito maravilloso. Si nos pusiéramos a escarbar esa zona, yo creo que pues encontraríamos más
pues era eso, era la cripta, era el panteón donde enterraban a sus muertos los frailes y donde se enterraban a los benefactores, los que habían dado dinero para algo del convento. De hecho, entrando a este espacio es un espacio como protector, siento yo, Sí, porque bajas sí, la sí, escalera y ahí se siente uno cobijado. Sí, por es este la parte espacio. baja del convento. Ajá. Es un área, no es muy grande, pero tiene unas dimensiones bastante buenas. Y sí, lo que tú dices, es un área que te hace sentir como... A mucha gente por tratarse de muertos y este tipo de cosas, le parece que... Dicen, es que es un espacio como muy, muy lleno de vibra, Yo nunca he sentido ese tipo de cosas. Yo siempre lo he visto como un espacio museográfico, como un espacio con una historia bien interesante. Pero sí, está todo recubierto, lo que es la capilla mortuoria está toda recubierta de pintura mural, que también el edificio tiene eso. Yo por eso digo que el Carmen tiene todo. Todo el edificio debe haber estado cubierto con pintura mural. Hemos hecho trabajos de calas, yo como restaurador con mi equipo, hemos hecho calas y hemos encontrado pintura mural en casi todo el convento. Sí. Bien, hacemos una pequeña pausa para recordarle a nuestro ciberauditorio, o ciberescuchas, como se dice ahora, que estamos platicando con el restaurador Alfredo Marín Gutiérrez, quien es director del Museo del Carmen, y estamos hablando precisamente de esto, de su espacio, del museo, el que ahora es museo. Hablamos de convento, hablamos de museo. ¿Cuándo dejó de ser convento y cuándo se volvió museo? Dejó de ser convento cuando las leyes de reforma se aplican en este país y entonces todos estos espacios pues dejan de ser espacios religiosos para convertirse en diferentes cosas, ¿no? El Carmen queda abandonado, se le dan muchos usos, entre ellos llegó a ser cuartel, llegó a ser cárcel, y en 1929 es cuando ya se forma como museo, ¿sí? En 1929 se abre como museo. Nosotros estamos cumpliendo ahorita 85 años de estar funcionando como museo. Ya se establece como tal, como te comentaba hace rato, se traen piezas pues el lugar estaba saqueado, debe haber estado muy destruido, se arregla, se trae colección de otros museos como el Museo de Santa Mónica en Puebla. Algunas piezas se traen de Querétaro, se traen piezas de aquí del Museo de las Intervenciones, de diferentes partes que para armar el museo debe haber sido pues otra cosa de lo que era. Hay una anécdota ahí también divertida, los directores de museos vivían adentro del museo, esa era una como de las facilidades. Yo no sé si me gustaría. ¿Es una sugerencia? Yo no, para que veas, yo creo que no me gustaría, pero eso me llama mucho la atención. No sé cómo le hacían para adaptarse. Finalmente son lugares muy especiales. Debe haber tenido un enorme encanto como casa, pero yo como que no ubico a mis hijos jugando en espacios donde de repente te encontrabas una momia o te encontrabas un cuadro maravilloso. Esa es una anécdota que siempre me ha llamado la atención, que los primeros directores vivían ahí. A mí no me gustaría. Lo disfruto mucho para trabajar ahí. Y ya en 1929 se abre como museo y bueno, no se abre con los espacios que tenemos como los tenemos ahorita, se van ganando, el mismo instituto va haciendo que se puedan recuperar partes que se utilizaban para oficinas, partes que se ocupaban incluso para casa habitación. Hay una parte que es lo que es la Casa del Acueducto, esa fue una casa de las grandes casas, de las casonas importantes de San Ángel, que el instituto hace aproximadamente 20 años hace todas las gestiones para que pase a ser ya parte de lo que era del conjunto conventual. Entonces todo lo que es el área de la Casa del Acueducto se recuperó hace aproximadamente 20 años por el mismo instituto. Y está la parte que algunos llaman, que se conoce como la parte vieja del convento, que es la parte donde sí siempre ha estado funcionando desde 1929, más la parte que se recuperó ya para hace aproximadamente 20 años. Mucha gente se pregunta por qué es más antiguo el Museo del Carmen que el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues lo bueno es que sí, lo que pasa es que, años. claro, por 10 años, pero ya cuando se funde el INAH en 1939 ya se hacen todas las gestiones para que quede todo organizado como una institución. Otra historia también compleja y bien interesante, pero sí, nosotros
10 años antes ya el Museo del Carmen ya funcionaba como eso, como museo. ¿Quién lo instituye? ¿Vasconcelos? Ay, mira, de lo que te después? decía, más o menos, de repente se me van las Bueno, fechas, no se me van las... por ejemplo, Jorge Enciso fue el primer director, pues era como director, pero es el que se encarga de hacer todas estas gestiones con la naciente Secretaría de Educación Pública, que después se formará el instituto ya en 1939. También todo eso es un parte de una historia bien interesante, pues de lo que es el mismo instituto, cómo la Secretaría va retomando todos estos espacios. Quedaría para una plática de otras 5 horas. Por supuesto. Sí, pero bueno, el museo empieza a funcionar en 1929 y hasta la fecha el Museo del Carmen estamos cumpliendo ahorita 85 años de haberse creado. Estamos hablando de los carmelitas, la Virgen del Carmen. ¿Qué tantas representaciones hay de la Virgen del Carmen en este museo? Tenemos varias. Tenemos el fuerte, bueno, sería el colmo que no tuviéramos vírgenes del Carmen. Santa Teresa también tenemos unas imágenes en escultura y en pintura. Vírgenes del Carmen yo creo que debemos de tener como unas 25 entre pintura, escultura, algún documentito por ahí que tengamos. Virgen del Carmen, te hablo de las piezas más representativas y más importantes. Tenemos un patrocinio de la Virgen del Carmen que es una pieza maravillosa, grande, que es una pintura en donde está la Virgen del Carmen como arropándose de toda la gente, como que es que de repente me cuesta trabajo explicar, como de los benefactores de los carmelitas, por decirte algo. Es como un grupo en que la patrona siempre está arriba, que es la Virgen del Carmen, y abajo está como cubriendo con su manto a toda la gente, a todos los santos que hicieron algo, los santos carmelitas, gente que estuvo, religiosos que estuvieron muy metidos con la orden. Eso sería como, tenemos esa pintura que es un patrocinio bastante bueno, una pintura bastante buena, grande, que esa también es interesante, que hace 2 años descubrimos una parte de esa pintura. La pintura fue fraccionada en 3. Una parte nos la acabamos de encontrar en Puebla hace como 2 años. La otra parte, que es la mayor, que la tenemos nosotros, que es espectacular y grande. Y hay una parte que no hemos podido encontrar. Entonces, si esta pieza en algún momento la pudiéramos juntar con las 2 partes que le faltan, estamos hablando de una pintura enorme de 8 por 6, una pintura gigantesca que sería increíble. En esas andamos. Pero no es un políptico. No, es una pintura sola que debe haber pintura. estado en un espacio muy grande. Yo me imagino que estuvo o en la iglesia o en alguna capilla especial en el Carmen, que por las dimensiones, pues ahorita en los espacios que tenemos sí hay lugares donde se podría poner en Casa Novohispana, la Casa del Acueducto, pero era una pintura muy grande. Esa yo creo que es la pintura más importante. Tenemos una escultura de la Virgen del Carmen espectacular, que es en Talavera, que es del siglo XVII, que la tenemos expuesta en Capilla Doméstica. Es una pieza que seguramente se trabajó en Puebla, es una pieza como de 1 metro, 1,60 más o menos. Es la figura de la Virgen del Carmen con el niño, una pieza que técnicamente sería complicado hacerla ahorita, y estamos hablando que la hicieron en el siglo XVII. Entonces, una pieza bien interesante. Tenemos otras pinturas a lo mejor no firmadas. Hay una serie de pinturas de Acosta, el pintor creo que es Juan Acosta, del siglo XVIII. Son 6 pinturitas interesantes en las que se hace la relación de la Virgen del Carmen con Santa Teresa, con los santos, San Juan de la Cruz, todo esto. Tenemos algunas otras piezas importantes de escultura más chiquitas, representando a la Virgen del Carmen. Y de Santa Teresa, pues Santa Teresa también tenemos las representaciones de Cristóbal de Villalpando, de que están en sacristía. Hay muchas en las que aparece Santa Teresa espectaculares. Tenemos nuestro Juan Correa, que es Santa Teresa Peregrina, que es una pieza muy buena, que incluso hemos logrado que salgan hace 2 años, 3 años en Pintura de los Reinos. Se fue uno de nuestros Villalpandos a la exposición. La idea también de un museo es de no tener siempre las piezas estancadas, es estarlas enseñando, moviendo dentro del museo, que la gente las vea. Yo creo que es todo un reto poder lograr ese tipo de cosas. Cuando hay gente que piensa que mover una pieza es terrible, yo soy restaurador, sé perfectamente lo que hago, cómo lo hago y cuándo lo hago.
y creo que sí es importante, hay piezas que sí se pueden estar sacando y poder, yo creo que la idea de poder sacar al Museo del Carmen cuando pasó y que se fue a Pintura de los Reinos, que en Madrid podías ver Museo Santa Teresa no sé qué, colección Museo del Carmen México, bueno, qué padre, ¿no? Que el Museo del Carmen pueda llegar a Europa, se me hace interesantísimo. También hay muchas, varias Santa Anas. Santa Ana, en algún momento el Museo del Carmen, el edificio del Carmen, no se llamó San Ángel, se llamó Santa Ana porque era la patrona de una benefactora que dio mucho dinero. Entonces estamos hablando del siglo XVII, no me acuerdo si el XVIII, se llamó el convento de la señora Santa Ana. Incluso, déjame que me acuerde, pero la que está en el retablo principal, una de las piezas más importantes del retablo del templo, es señora Santa Ana, y fue porque la benefactora dijo quiero que se le cambie el nombre, y ahora sí que tenía todo el derecho, con todo lo que voy a dar quiero que le pongan señora Santa Ana. Se le llamó, pero muy poco tiempo, la gente nunca nunca le pareció, y siempre siguió llamando el convento del Carmen. Entonces sí, pero sí, por eso tenemos como unas 7, 8 esculturas, pinturas no más, yo creo que van a ser que entre pintura y escultura igual serían como unas 10 pinturas y esculturas de señora Santa Ana, que es la madre terrenal, la abuela, sería la abuela de Cristo, la madre, sí, claro. La madre de la Virgen. Y también me llamó la atención que hay muchos cuadros anónimos, muy buenos, en fin, de diferentes pues las calidades, yo creo que las calidades en el Carmen, claro, pues comparemos un Villalpando con una pintura de un anónimo, pues hay gente que dice, no, pues la pieza no es tan buena. Sí tenemos unas no tan buenas, pero yo creo que la colección del Carmen, bueno, soy el director, toda es buena. Sí, tenemos pinturas populares bien interesantes del 18, del 19, y sí, mucha gente piensa que la colección es dispar. Yo no lo creería así. Yo creo que tenemos una colección importante, con cada una con su técnica, con su época, con su artista. Los que son anónimos, pues bueno, no tenemos el dato de quién, pero técnicamente, plásticamente, bueno, de plástico, cuestión de ese tipo de cosas, son piezas súper interesantes. Sí, muy buenas. Yo creo que la colección del Carmen, toda la colección es buena, ni modo, yo soy defensor. ¿Esa también viene de diferentes partes del país? Sí, es lo que te comentaba. Sí, Querétaro, de Santa Mónica en Puebla, de algunas piezas que llegaron de Querétaro, algunas piezas que llegaron de aquí, del Museo de las Intervenciones, estoy hablando de 1929, que se traían para llenar y poder abrir el Museo del Carmen, ponerle cosas, porque no había tantas. Y la colección pero se puede decir que es la segunda más importante en los museos, digo, después de Tepoztlán, que es el Museo de Virreinato. Tepoztlán es el Museo Nacional de las Intervenciones. Nosotros no somos Museo Nacional, somos Museo Metropolitano, no tenemos la categoría de Museo Nacional, pero yo creo que pero yo creo que el Museo del Carmen es el museo más importante de arte virreinal que está dentro de la Ciudad de México. Acordémonos que el virreinato está en el Estado de México. Yo creo que la colección y el espacio como convento, como edificio, pues sí es muy importante. Si me oye la directora de intervenciones, que la quiero mucho y que es amiga mía, Ceci, va a decir no, pues bueno, si intervenciones es un espacio más chiquito, la colección a lo mejor no es la misma colección del Carmen, es otra vocación de ese convento, y nosotros sí somos un museo pues de arte religioso, era convento, y la colección que tenemos es en su mayoría de arte religioso, con unos de los que lo habitaron fueron monjes carmelitas. Entonces todo apunta que yo creo que sí seríamos el museo más importante de la Ciudad de México, de arte virreinal. Sí, porque a nivel nacional, edificio y colección. Tú mencionaste Santa Mónica, por ejemplo. Si hablamos del museo de los museos en Querétaro, Guadalupe, Zacatecas, estamos hablando de museos espectaculares. Guadalupe en Zacatecas es un lugar maravilloso, pero yo hablo de la Ciudad de México. Sí, claro. Yo creo que la Ciudad de México sí sería el centro más importante de convento, museo convento más importante de la Ciudad de México.
Las cúpulas se restauraron hace como 20 años, ¿verdad? Más o menos. Las cúpulas han tenido diferentes intervenciones. Ajá. La última que se hizo fue hace aproximadamente, yo creo que más, como unos 25 años. Sí se restauraron por el área del Instituto de Obras, de Monumentos. Y pues bueno, estamos hablando de un material frágil, de un material complicado que parecería que no, por eso finalmente estamos hablando de un azulejo que es una cerámica vidriada, pero pues a las inclemencias a las que se someten esas cúpulas, pues sí, es un deterioro normal, pero sí se restauraron hace como unos 25 años y sé que la iglesia ha intentado hacer las gestiones necesarias porque sí están interesados en que se restauren, o ya les hace falta, creo que y eso sí, en eso yo no tengo mucha injerencia. Eso lo maneja todavía la iglesia, los mismos padres de la iglesia, del templo. De lo que tenemos ahorita, que es el Museo del Carmen, todo es original. O en cuanto a las restauraciones, no ha habido modificaciones, reconstrucciones, bueno, agregados. Claro, mira, ahí te hablo un poco de lo que es la restauración de yo como restaurador. Una restauración profesional, que son las que se realizan en este instituto, tienen que ser muy cuidadosas y no alterar en absoluto al edificio, porque entonces ya estaríamos haciendo una barbaridad. Todas las restauraciones que se hacen son con fundamentos, con un estudio, con investigaciones, y son restauraciones profesionales para no alterar espacios. Aquí me gustaría contarte del proyecto de restauración que tenemos en el Museo del Carmen. En el Museo del Carmen hace 4 años logramos que se pudiera poner un taller de restauración para atender la colección. La colección estaba en buen estado, la colección no estaba que fuera gravísimo, que se tenía que restaurar, pero sí era necesario atender algunas cosas de algunas de las piezas. Hace 4 años se autorizó el proyecto para poder echar a andar un taller de restauración, y me da muchísimo gusto porque de las 150 a 200 piezas que tenemos entre pintura y escultura, en estos casi 4 años, 3-4 años, estamos a punto de terminar. Yo creo que este año se termina ya la restauración de todas las pinturas. Algunas se les hizo conservación, otras se tuvieron que someter a procesos de restauración más complejos. Tuve el gran apoyo de la Coordinación Nacional de Restauración, que me estuvo ayudando antes de que pudiera abrirse este taller de restauración que yo abrí. Y ahorita estamos funcionando. Son aproximadamente un grupo de 7 restauradores, todos profesionales, todos egresados de la coordinación de la Escuela Nacional de la que yo salí de restauración, y estamos atendiendo la colección del Museo del Carmen, la pintura, la escultura, y todo el tiempo estamos revisando que todo esté en buen estado, o sea, que todo esté bien almacenado. Bueno, la actividad de un restaurador es también bastante grande, pero en el taller lo que hacemos es así de lo que estamos haciendo constantemente, es haciendo restauraciones de las piezas que lo ameritan y conservación preventiva para la colección, para el museo. Es un proyecto interesante también, que ese proyecto también me gusta mucho platicarlo. No sé que muchos museos lo tengan, pero en el Carmen sí tenemos un proyecto interno para restauración de la colección. Pintura, escultura. Hemos trabajado algunos textiles, hemos trabajado pintura mural, hemos trabajado algunos documentos. Un proyecto bien interesante. Algo que no hemos mencionado y que viene a cuento con esto que platicas, y volviendo a Fray Andrés de San Miguel, que hay que mencionar que dejó muchos textos sobre arquitectura, pero dejó un texto en especial sobre carpintería mudéjar. Y en el Carmen, y no los hemos mencionado, hay unos artesonados espectaculares. Pero así que voltea uno y bueno, se te tuerce el cuello. Quisiera que nos platicaras un poco sobre esto. Lo que te digo que del Carmen, bueno, lo que platiquemos de la zona a la que nos vayamos, la sala, el espacio, la pieza, vamos a poder hablar cosas interesantes y de cosas muy, muy bonitas. Esto en la sacristía y antesacristía son 2 espacios que eran del convento, pero también tenían mucho que ver con el templo. La sacristía y la antesacristía se partieron y actualmente los tenemos nosotros, y lo que sería ya la otra parte de la sacristía es la que tiene la iglesia, que también tiene estos artesonados espectaculares de los que tú mencionabas. Nosotros tenemos en la antesacristía y la sacristía, que son los espacios que están para el Museo del Carmen,
son estos techos que son, uno está tallado y policromado, son unas cabecitas de angelitos, unos roleos maravillosos. Este se talló, se preparó y se policromó, esto es, se pintó. O sea, si tú ves las caras de los angelitos o de los niños, pues están encarnados, es policromía, hay elementos vegetales. En efecto, todo el techo está cubierto con eso, y eso sería donde están nuestros villalpandos, donde están nuestra cómoda de sacristía, y en la otra sala, que es la sacristía, tenemos igual el artesonado del techo, pero ahí es raro porque los carmelitas, o a lo mejor fue una intervención posterior, pero parece que es desde que llegaron los carmelitas, está igual tallado en madera, preparado para que quede espectacular, pero se le puso oro de hoja, no tenemos policromía. Entonces son estas dos bóvedas maravillosas. ¿Sí? Bien, como museo, bueno, sabemos que el templo sigue abierto al culto, al público, pero el museo como tal, ¿qué relación tiene con su comunidad? Muchísima relación. También lo que te comentaba al principio, San Ángel sigue siendo como un pueblo. Yo prácticamente vivo ahí hace 9 años. San Ángel sigue siendo un pueblo, la comunidad de San Ángel sigue siendo muy participativa, siempre están muy atentos a lo que está pasando, siempre están muy cuidadosos. El patronato San Ángel se encarga de estar viendo, regulando, cuidando que todo se mantenga como era. La comunidad sanangelina es una comunidad muy especial de gente que se preocupa por lo que sus calles se conserven, que no se tumben casas, que el Museo del Carmen se encuentre en buen estado, que esté cuidado. De repente me proponen cosas, me proponen exposiciones. Trabajo mucho con la comunidad sanangelina. Sí hay mucha preocupación de la gente que vive en San Ángel, alrededor del Carmen, en todo lo que es la zona cercana, de preocupación y de mucho cuidado hacia lo que es San Ángel. Y bueno, el edificio más emblemático, más importante, más representativo es el Carmen. Sí trabajo mucho con la comunidad. Cada año se hace, por ejemplo, ahorita para julio, las festividades para la Virgen del Carmen. Se hace la famosa Feria de las Flores, que es una feria que tiene toda una historia, que se ha hecho desde que los carmelitas estaban ahí. Por lo que sé, la feria lo que se hacía es a festejar a la Virgen del Carmen, y se sacaban a la venta flores y frutas de las que se cultivaban en la huerta, y con el tiempo se va haciendo cada vez más importante, y tenemos fotos, por ejemplo, del siglo XIX, de principios de siglo, de lo que era la Feria de las Flores, y era un evento, bueno, importantísimo. Se adornaban los balcones, se hacía un concurso de trajes regionales, la gente se preocupaba mucho de hacer actividades culturales, hacían conciertos. Actualmente nosotros funcionamos como sede para una serie de actividades que nos propone el mismo patronato. Nos buscan para hacer un concurso de pintura, y tenemos conciertos, tenemos cursos. Pues nos unimos a las festividades por la Feria de las Flores, que es una de las tradiciones que es importantísimo que se conserven. Eso es lo que llamamos el patrimonio intangible. La tradición de la Feria de las Flores, la colocación de nuestro altar de muertos, la colocación del altar de Dolores de Semana Santa. Todo esto, en caso de que a mí se me olvidara, la gente de San Ángel viene y me busca y me dice, oye, ya va a ser el altar de muertos, ya... Como que ya saben que yo sí le he dado mucha importancia a este tipo de tradiciones. Como restaurador que soy, hay que conservar el patrimonio tanto tangible como intangible. Entonces, sí estamos siempre con el patronato, con la gente de San Ángel, con los vecinos, siempre en comunicación, siempre apoyándome, y pues yo trato de apoyarlos también lo más que puedo. Con la iglesia hay una excelente relación, con los padres también. Siempre estamos viendo, yo les ayudo, ellos me ayudan. De repente hay cosas que no saben cómo solucionarlas, de institucionales, les echamos la mano, ellos me echan la mano a mí con algunas cosas. Tenemos una muy buena relación con la comunidad de San Ángel, que lo que te digo sigue siendo, con todo y que ya estamos en esta enorme Ciudad de México, San Ángel sigue siendo un pueblito, con el mercado de las flores enfrente, el mercado de ir a comprar, las señoras van y compran,
los churros que están juntos y entonces hay que ir a tomar churros con chocolate. Es de verdad una actividad muy, muy pueblerina, cosa que me encanta. Y la misma gente de ahí de San Ángel cuida muchísimo que no deje de pasar todo eso, que se siga siendo un concepto como de pueblo. ¿Y relación con otros museos? Relación con otros museos, pues bueno, con todos los museos del instituto, pues tengo muy buena relación con todos. 8 o 9 museos que estamos en la red de museos. Nos estamos siempre apoyando, siempre viendo en qué nos podemos ayudar. También con los otros museos del instituto, con todos hay buena relación. Con el INBA hay muy buena relación. Tenemos al Carrillo Gil, que está a una calle del Museo del Carmen, está el Carrillo Gil, ya no es INA-SIMBA, pero tenemos una buena relación con ellos. De la zona está el museo privado, que es el Sumaya, muy buena relación con el Sumaya. La Casa del Risco, que es la casa de don Isidro Favela, que está ahí en San Jacinto, también muy cerca, también muy buena relación con ellos. Tenemos buena relación con todos, creo que... ¿Y Telinerm? Los institutos, las escuelas, todo este tipo de centros culturales, todos preocupados siempre por hacer cosas, por hacer actividades culturales. En efecto, las instituciones, los institutos, las escuelas, incluso los mismos comerciantes, galerías, siempre muy preocupados de que San Ángel tenga un lugar, de que el Carmen esté siempre bien. Sí, hay buena relación con todos. Yo te quiero decir ya como una cosa personal, la más reciente visita que hice, vi un museo sano, limpio, o sea, porque luego vas a museos que dices, ay, hágale algo, por favor, me gustó también la actitud del personal, como que son muy celosos de su trabajo, muy celosos de que están cuidando su museo, bueno, nuestro, claro. Porque es de todos nosotros, ¿verdad? Es de todos, claro. Pero te lo doy ya más con una opinión personal. Ya mencionaste la obra de Jaime Abundis, pero ¿qué otras recomendaciones podrías hacerle a la gente para que se aproxime a conocer el Carmen en bibliografía o en Mira, páginas? Hay otro libro que editó Clio hace también como unos 20 años que también habla de San Ángel. Bueno, hay unos de 1934 de Fernando, ahorita no me acuerdo del nombre, pero es un libro también bastante bueno del Museo del Carmen. Hay bibliografía, no mucha, que a mí me encantaría, pero sí hay, pero yo creo que de verdad, insisto, lo más completo que tenemos, yo creo que es este libro del arquitecto Jaime Abundis. Muy bien. Y me gustaría hacer un comentario rápidamente que creo que es importante. En efecto, tú dijiste que el Museo del Carmen se ve limpio, se ve espectacular, sano sí. Con personal que tiene ganas. Yo creo que también aquí es bien importante darle reconocimiento a mi personal. Yo no soy el único, yo soy director, tengo la enorme el privilegio de dirigirlo, de estar ahí metido, pero yo tengo un equipo de 100 y tantas personas que van desde las señoras de la limpieza o los de jardinería, la gente de administración, difusión, servicios educativos, que ahorita ya se les cambió el nombre, que se me fue tantito, pero ahorita me acuerdo, pero sigue siendo lo mismo. El área de los custodios, todos con muchas ganas, todos con mucho interés, todos con comprometidos, casi todo mi personal. Digo casi porque no, pues desgraciadamente no siempre le cae uno bien a todo el mundo, pero te puedo decir que el 99% del Museo del Carmen son gente comprometida para que me apoya, que trabajamos juntos, que yo como director hago cosas con ellos hacen cosas conmigo. Pues soy una partecita del enorme engranaje. Si falla alguna, pues se truena. Yo soy el director, pero sí quiero reconocer que este trabajo ha sido gracias al interés de todos mis trabajadores. Eso es importante. En el último minuto que nos queda, y como una proyección a futuro, ¿cómo te imaginas tu museo, bueno, el Museo del Carmen, dentro de 50 años? Híjole, como un centro cultural importantísimo en el sur de la Ciudad de México. Tenemos todo para poderlo ser. Muy bien, pues con esto concluimos. Es comunicación educativa, me dicen que se llama. Comunicación, ya no servicio, hace una semana se cambió a servicios educativos, comunicación educativa. Muy bien, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias, restaurador Alfredo Marín Gutiérrez, director del Museo del Carmen, por esta conversación sobre el Museo del Carmen. Gracias. Gracias a ustedes.
Muy bien, pues de esta manera un servidor, Juan Stack, da por terminada esta entrevista con el tema, como ya dijimos, del Museo del Carmen en San Ángel. Gracias también a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales Celis. Hasta la próxima.